dándole gracias a Dios por su misericordia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tengan con un amén, hermanos, está aquí en la pantalla, igual también. ¿Ya? Ok. Dice la palabra de Dios de esa manera, dice, ayúdenme a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, por tu misericordia, Padre. Estamos aquí, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Tenemos vida, Señor. Nuestros seres queridos, Señor, están bien. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, por poner en nosotros el venir a tu casa, el estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos, Señor, y que tu palabra en esta noche, Señor, sea aquella, Señor, que consuele, que exhorte, que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve, Señor, a reflexionar en nuestra vida, y que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu obrando en cada uno de los que están aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Dice Pablo, ¿o no era Pablo? Muchos dicen que no era Pablo, otros dicen que sí. Dice, no te conformes a este siglo. En una versión, o más bien en otras versiones, dicen, no te amoldes. La Reina Valera dice, no te conformes a este siglo. Alguna versión dice, no te amoldes. Otra versión dice, no vivas como viven los demás. Otra versión dice, no vivas conforme a las costumbres y a los deseos del mundo. Algo nos da a entender esto. Dice que no debemos de amoldarnos. Esa versión que leía es la que me llamaba la atención y decía, no te amoldes. No te amoldes a este mundo. Ahora, es difícil no amoldarse a este mundo. ¿Cierto o no? Es más, muchas áreas de nuestra vida están moldeadas conforme a lo que el mundo dice, rige y desea y pide de nosotros. Muchos pensamientos que no deberían ser de nosotros están gobernando nuestra vida y nos hemos amoldado a este mundo. Una de las ideas predominantes hoy en los jóvenes, aún cristianos, es no me quiero casar. ¿Lo han escuchado de sus hijos los que tenemos jóvenes? No me quiero casar. ¿Será ese tipo de pensamiento, será amoldarse al mundo o a lo que Dios dice? ¿Cómo ve, hermana? ¿Cómo se llama, hermana, perdón? Laura. ¿Cómo ve, hermana Laura? Claudia. ¿Cómo ve, hermana? Ese pensamiento de los jóvenes hoy en día de no me quiero casar, no necesito un papel. Está contra la ley de Dios. Fíjate qué bueno. Sí es cierto, también aún el mundo te exige de alguna manera, por muchos derechos que tú puedes tener como pareja, que te cases, aunque sea por el civil, ¿verdad? Y conforme a lo espiritual, Dios demanda, porque desde un principio fue así, que había un hombre y una mujer, y tenían que procrear, casarse, estar juntos, vivir eternamente, no había cambio de pareja, ya me aburriste y me voy. Eso lo trató el Señor Jesucristo. Con los fariseos hubo una discusión acerca del divorcio y el Señor Jesucristo al final de cuentas les dice, pero en un principio no era así. El diseño original no era que el hombre anduviera con una y con otra, que la mujer anduviera con uno y con otro, que es una idea que muchos de los jóvenes comparten y que lo vemos. ¿Por qué muchos de los matrimonios jóvenes fracasan? Porque se han amoldado al mundo, porque su mente está acoplada a lo que el mundo hace. El mundo dice, ok, esta mujer no me sirve, ok, la que sigue. El cristiano no debería ser así. El cristiano debería tener fundamentos firmes de lo que es el matrimonio y el valor que tiene este. Ahora, si eso lo aplicáramos en otras áreas de nuestras vidas, sin duda que nos llevaríamos una sorpresa de muchas formas que nuestra mente cristiana tiene y se amolda a este mundo, ¿ok? Ahora, Pablo nos da, lo que sigue da lectura, dice, no te conformes, no te amoldes, no vivas como los demás viven, no vivas conforme a las costumbres y deseos del mundo, sino transfórmate por medio
de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos da un proceso. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿O cuántos están en ese proceso de transformación? Ahora, todo en la vida tiene un orden. Todo en la vida tiene un orden. ¿Cierto o no? Pablo nos va a dar en esta noche la forma en la cual tú y yo podemos ser transformados, aún en esas cosas que no hemos sido transformados. El proceso es este. Dice, transformados por medio de ¿qué? La renovación de tu entendimiento. Entonces, tu entendimiento tiene que ser renovado para que entonces venga una transformación. Si mi mente está acomodada, se amolda fácilmente al mundo, no va a haber un cambio espiritual, no va a haber un acercamiento a Dios, no va a haber comunión con Dios, porque dice la Escritura, dice que el que es amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. De una misma fuente, dice, no pueden brotar dos tipos de aguas, o eres salado o eres dulce. ¿Cierto o no? Entonces no podemos estar en el mundo, como se dice vulgarmente, con un pie con Dios y un pie con el diablo. O somos de Dios o no somos. Pero para esto tiene que haber un cambio primeramente en nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser transformada primeramente. Un ejemplo, en el versículo 14, ahí mismo donde estamos, en los versículos que siguen, dice esto: bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas, gózate con los que se gozan, llora con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. No te vengues tú mismo, amados míos, sino dejad lugar, ¿a quién? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Alguien aquí lo ha hecho enojar su esposa, su esposo? Casi no, ¿verdad? Eso es bien raro, casi no sucede. De repente, hay como cada 3, 4 años, hay de repente como que, ¿cierto o no? Vamos a aplicar esto que leímos al matrimonio. ¿Qué hacemos? Sí podemos ver si ahorita que estás pensando en lo que tú haces, en cómo reaccionas, te vas a dar cuenta si tu mente está conforme a lo que es el mundo o a lo que es Dios. Dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ok? Sí, ahí como que nos confundimos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos vencen el mal con el bien? Alce su mano. Es el único, y tiene poquito que viene. ¿Qué pasó, hermano? Ya tiene su mente transformada y moldea, hermanos. Ahora, apliquemos esto en el trabajo. ¿Cuántos trabajan? ¿A poco no hay personas a nuestro alrededor que sí merecieran la ira y la venganza de Dios? Y a veces nosotros somos ese instrumento, ¿no? ¿A poco no? Señor, úsame a mí, envíame a mí a destruir esa plaga que está ahí. ¿Cierto o no, hermanos? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con los hijos.
¿Cuántas veces los mandas a hacer algo y no te obedecen? Ya después de 10 repeticiones, ¿a poco no? ¿Y qué nos dan? A los padres nos dan ganas de ahorcarlos, de darle unos cachetadones, dicen por ahí. Pero dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tristemente, muchos de nuestros jóvenes no quieren venir a Dios. La pregunta sería, ¿por qué? Quizá lo que ven en nosotros como padres es una mente amoldada al mundo y no a lo que es Dios. Quizá lo que ven nuestros compañeros en el trabajo es más mundano que un cristiano real, verdadero, un cristiano que predica y exalta el nombre de Dios. ¿Será que nuestra esposa o nuestro esposo no quieren venir y acercarse a Dios bien y afirmarse? Porque lo que ven en nosotros es una mente moldeada como lo hace el mundo y actúa como el mundo y se mueve como el mundo. Y por eso no quieren venir a Dios. ¿Amén? Nadie, no digan amén, hermanos. Digan no. Así que el proceso que Pablo nos da es transforma tu mente. Cámbiala. Ahora, ¿qué significa esta palabra de entendimiento? Mente. Por ejemplo, busqué el significado de entendimiento que se refiere a nuestra mente y habla de aquel que es hábil para aprender. Aquel que es hábil para aprender. ¿Ok? ¿Cuántos de nuestros jóvenes son hábiles para aprenderse en Facebook? ¿A poco no te salen con unos TikToks bien buenos ahí? Y hasta repiten las cosas. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos también como adultos? A veces. Somos hábiles para aprender, pero cuando habla de transformar nuestro entendimiento, debemos ser hábiles para aprender lo que le agrada a Dios, lo que le gusta a Dios, la forma en que Dios quiere que actuemos. ¿Cómo querrá que actuemos, hermana Mari, Dios? ¿Cómo querrá Dios que actuemos? Como Él manda. ¿Será que siendo buenas personas o haciendo buenas cosas habla de una renovación de nuestra mente? Yo me porto bien. ¿Cómo ven? ¿Será que si hago cosas buenas es un signo de que estoy siendo transformado, cambiado, renovado? Gracias, Tony. ¿Cómo ven, hermanos? Dios le ha dado al mundo, a toda la gente, hablando de personas, un entendimiento natural. No ves gente por ahí amarrándose los ojos y atravesándose la avenida del Peñón, ¿verdad? Entendemos que hacer eso es exponernos al peligro. Entendemos que hacer muchas cosas nos llevan a peligrar nuestra vida, en contra de nuestra integridad. Pero esto no se refiere únicamente a eso. ¿Cómo podremos transformar nuestra mente carnal en una mente espiritual? ¿Qué medios, qué herramientas podemos usar para cambiar eso? Fácil como la palabra de Dios, ¿cierto o no? Los versículos que leíamos acerca de vencer lo malo con lo bueno nos deja ver si aún en nosotros hay mucha ira, enojo. ¿Será que hay ira y enojo en nosotros? Ahora, tú puedes decir, si conoces la escritura, dice, bueno, la palabra de Dios dice, enójate, pero no peques. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Muchas. Ahora, recuerda aquellas veces en que se has pecado. Las 200 veces que me acordé son las mismas 200 que he pecado. Eso habla de una mente que no está renovada, una mente que se ha moldado y actúa como los demás.
Entonces le quedas viendo allá afuera a un cuate feo. ¿Qué hace? Se regresa, te volteas, ¿qué me ves? ¿Te gusto? ¿A poco no? Pues más, espero que ninguno de aquí lo haya hecho. Y si sí lo has hecho, quiere decir que tu mente tiene que ser moldeada. Si no te pueden decir nada, eso habla de una mente que no está conforme a lo que es Dios. Si llegamos a nuestro hogar y no reflejamos nada, absolutamente nada de lo que escuchamos y aprendemos aquí, es una mente moldeada conforme al mundo y sus deseos. Vives como la demás gente. No has sido transformado. Ahora, esta pregunta da miedo. La hermana Damaris, estamos de acuerdo con ella. Para transformar nuestro entendimiento tenemos que leer la Escritura. Si no te gusta leer la Escritura, si no tienes tiempo, si hay muchas cosas más que son más prioridad en tu vida que leer la Escritura, que orar, eso te dice qué clase de mente tienes. Pablo nos dice que tenemos que cambiar nuestra mente, que tiene que ser cambiada, pero dice que haber una renovación. El segundo paso es ese, renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente significa, hermanos, ajustarnos a la visión, a la moral, a la forma de ver las cosas como las ve Dios. ¿Por qué los versículos que leíamos? Yo les pregunto, hermanos, ¿será fácil lidiar con gente que nos molesta? ¿No puede llegar a un extremo en que a veces nos sacan de nuestras casillas? Y vencer y aplicar la Escritura cuando dice, no seas vencido de lo malo, sino vence eso con cosas buenas. Eso es una mente que si aplica esto, es una mente que está siendo transformada, renovada. Pero una mente que no hace esas cosas, por supuesto que no es una mente renovada, no es una mente cambiada. La renovación, hermano, viene de una palabra griega que es anakainosis y significa el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. ¿Ok? La renovación de nuestra mente tiene que venir por medio de la Escritura, aplicando lo que conocemos. Si no leemos, por supuesto que no podemos aplicar la Escritura, no sabemos lo que dice la Escritura respecto a esto. El Salmo 27 es uno de los salmos que más me gusta. ¿Has tenido miedo ante una situación complicada o difícil? Ante la incertidumbre de un problema o de una situación de enfermedad, alguna situación que de repente salió, que no esperabas y que es grave. El Salmo 27 habla de eso. ¿Qué dice el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso para nosotros en momentos de miedo debe de ayudarnos a entender, que aunque el mundo nos presente desafíos, aunque sientamos miedo porque es muy humano, tenemos que recordar siempre poner nuestra fuerza, nuestra esperanza en Dios. Si no aplicamos eso, quiere decir que si nosotros entramos en un miedo espantoso, en un horror en nuestras vidas, quiere decir que no estamos aplicando lo que dice la Escritura ni confiando en la palabra de Dios. Puede ser porque no lo conozcas, puede ser ignorancia, o puede ser que lo sepamos, pero no lo hemos entendido, nuestra mente no alcanza a entender. Es más fácil hablarlo y decir que es un Dios fuerte y poderoso que aplicarlo a nuestras vidas. Una mente renovada entiende quién es Dios. Una mente renovada
que ha sido cambiada y transformada por la palabra, entiende que aunque tenemos miedo, que aunque sentimos enojo e ira, que aunque a veces hay gente que nos maltrata, que nos humilla, la palabra de Dios nos dice que debemos de vencer todo eso con cosas buenas. Cuando Dios habita en nuestros corazones, de ahí tiene que emanar cosas buenas. Y por lo tanto, cuando alguien me humilla, me desprecia, cuando alguien me hace enojar demasiado, ¿cuál es la visión que mi mente tiene que tener si está conforme a lo que es Dios? Es una mente que entiende que la persona que te está haciendo mal, la persona que te está humillando, la persona que te está despreciando, es una persona que quizá no conoce a Dios. Por lo tanto, esa persona no puede expresar el amor de Dios. Quizás es una persona que no conoce la palabra, por eso actúa de esa manera. Quizás su mente es una mente carnal y mundana, por eso se comporta como es natural de aquella mente. Pero nosotros, con una mente transformada, entendemos y en vez de sentir apatía por esa persona, sentimos empatía porque entendemos la situación. Porque muchos de nosotros estamos aquí porque en algún momento de nuestras vidas alguien nos predicó. El que ha testificado mucho de eso, de su vida pasada, es el hermano Miguel, el pastor de la iglesia. Cómo a él le predicaban y cuando estaba la célula en su casa se escondía, ¿no, hermano? Y despreciaba. ¿Cuántos hicimos de eso? ¿Cuántos nos enojábamos porque nos predicaba la palabra fuera de nuestros hogares? ¿Cuántos nos enojábamos por ir a la iglesia? Mi esposa se enojaba cuando iba a la iglesia, ella sentía Son cosas que todos sentimos al final de cuentas cuando somos transformados. Ahora, esta renovación, te decía, tiene que ser una renovación de nuestra mente, ¿ok? ¿Para qué es todo esto, dice? Para ser transformados. ¿Qué significa transformar? Es dar otra forma o otro aspecto a algo o a alguien. La transformación significa dar otra forma, ¿ok? Dar otra forma o otro aspecto a algo o a alguien, ¿ok? El ejemplo que más se usa es, por ejemplo, la oruga, igual ya saben, cuando se convierte en mariposa, y ese es el ejemplo más común que se da, ¿ok? Muchos quizás somos orugas y algún día esperamos ser mariposas. Ay, mana. Por ejemplo, a veces nosotros venimos a la iglesia y somos una mujer que está enferma, que está en tristeza, que no se siente bien, pero cuando sale a la calle se maquilla, se peina, se pone zapatillas, se pone su mejor ropa, pero internamente, perdón, hermana, a mí no me... Es un ejemplo, hermano, es una mujer que se siente así, que está enferma, ¿será que se siente bien? Internamente está enferma, pero aparenta externamente estar bien. Muchas veces, hermanos, nosotros aparentamos una mente renovada, una vida transformada, nos maquillamos siendo cristianos, pero internamente nuestra mente sigue siendo una mente mundana. Vivimos vidas no cristianas, sino vidas mundanas. Seguimos actuando y pensando como los demás. Eso nos habla de que una persona que no es renovada en su entendimiento no puede ser transformada, ¿o sí? Por eso muchas veces nos frustramos porque no alcanzamos cierto grado de madurez espiritual en nuestras vidas, porque no permitimos y no seguimos el proceso que Dios nos ha marcado. No, debemos empezar por cosas pequeñas como leer la Escritura. Si tú no eres una persona que te gusta leer la Biblia y orar, difícilmente podrás ser renovado y mucho menos transformado en tu vida. Mujeres, ¿será que un hombre transformado por el poder de Dios les conviene? ¿O no? Hombre, ¿será que una mujer
como Proverbios 31, una mujer virtuosa, ¿nos conviene, Juan? Claro que sí. Pero si a esa mujer no le gusta leer, si a esa mujer no le gusta ir a la iglesia, si esa mujer no quiere comunión con Dios, ¿será que esa transformación se llevará a cabo? Porque a veces en el matrimonio vivimos como perros y gatos. Puede ser que a lo mejor uno no esté transformado, pero ¿qué pasa cuando los dos no están transformados? ¿Qué pasa cuando uno de los dos no quiere renovar su mente? Vamos a leer la Biblia. ¡Ay, no! Vamos a ver novelas. ¿Será que al pastor le conviene cristianos que estén aquí ocupando las sillas, renovados, transformados, cambiados? Sí, pastor, ¿sí le conviene o no le conviene? ¿O seguimos así amoldados al mundo? ¿Por qué a veces no hay comunión en la iglesia? Porque unos no son renovados y otros tratan de ser transformados a la imagen de Dios. Hay una lucha ahí. Por eso hay muchas divisiones en las iglesias. Por eso hay muchas divisiones dentro de la familia. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos no podemos convivir a veces con nuestra familia porque no es porque no los quieramos, ¿verdad? Simplemente que ya no entramos dentro de ese molde. No quiere decir que los aborrezcamos o que no los quieramos. Simplemente hay algo en nosotros internamente que nos dice, ya no puedes seguir hablando, viendo y expresándote de la misma manera. Tiene que haber un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros seguimos con problemas internos del corazón? Emociones que no hemos podido controlar. Emociones que no hemos podido llevar a Dios. De repente estás bien y de repente nos llega la depresión. De repente te alejas de la iglesia y en una situación complicada, aquí estás. Eso te habla de una mente que no ha sido moldeada, una mente que no es renovada, porque con problemas o sin problemas, tenemos que buscar a Dios. Una mente que no está renovada, una mente que no está moldeada, una mente que no ha sido transformada, una vida que no quiere ser transformada conforme al poder de Dios, se aparece aquí únicamente cuando tiene problemas. ¿Está mal? No, no está mal. Debemos de hacerlo si esa es nuestra situación también, porque Dios es bueno, Dios tiene misericordia. En ese momento Dios puede mostrar su piedad y nos puede levantar, pero no es el proceso de una mente cristiana. Por eso muchos cristianos en esta condición vivimos así. Un Job que quizá en un momento, cuando tenía todo y cuando todo se viene abajo, quizá pudo, si tuviera imagínense la reacción de Job con una mente no transformada ni renovada. ¿Cuáles fueron las palabras de Job cuando vino toda esa tristeza, esa mortandad a la vida de Job? Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que una mente que no ha sido transformada podrá expresarse de esa manera ante una situación difícil? ¿No será más bien como la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. Nada me sale, mi matrimonio no camina, mis hijos no cambian, no puedo volverme un cristiano verdadero, sigo luchando con muchas cosas porque mi mente no es transformada, porque no permito que Dios obre en mí. Aún sigo haciendo mi voluntad y por eso no veo el resultado en mi vida, en mi familia, en el ministerio, en mi vida personal. Porque no permito que Dios obre en mí. Ahora, dice que nuestra mente tiene que ser renovada para llevarnos a una transformación. ¿Todo esto para qué? ¿Todo esto para qué nos sirve? Porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está el porqué. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Ahora la palabra comprobar, ya para terminar, hermanos, viene de una palabra griega que es dokinazo.
Y la palabra dokinazo en el griego, que es comprobar, nos habla o nos dice en su significado que es alguien que ha experimentado a Dios en su vida. Todo esto, la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestra vida, es para que nos demos cuenta quién está contigo, hermano. ¿Quién es tu Dios? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En dónde estás parado? ¿Sobre arenas movedizas o sobre la roca firme? Para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la ciencia, para poder comprobar y tener un resultado de algo, se tiene que experimentar una y otra y otra y otra vez. Si el resultado es el mismo, ya no es una hipótesis, es una verdad absoluta. Aquel cristiano que renueva su mente y permite que Dios transforme su ser y su vida cristiana, es alguien que experimenta a Dios en su vida. ¿Tienes problemas? Dice la Escritura, en el mundo vas a tener broncas. En el mundo vas a tener problemas. Pero ten confianza. Así como nuestro Señor Jesús venció en la cruz, así nosotros, dice también en Romanos, somos más que vencedores. No eres alguien derrotado, no eres alguien que no sirve para nada, no eres alguien que es hijo de cualquier persona, eres un hijo de Dios. Una mente renovada, una mente transformada. Recuerda, aún en los momentos más complicados, que eres hijo de Dios. Y si Dios es tu Padre, hermano, déjame decirte que yo soy padre. Yo te puedo asegurar que humanamente hablando, yo he hecho y haría cualquier cosa por salvar a mis hijas del peligro y de cualquier situación complicada. Y mi amor no se compara en nada al amor de Dios. Si tu Padre es Jehová de los ejércitos, Él pelea las batallas por ti. Si sientes miedo y temor en tu vida, dice la Escritura que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque vengan problemas a mi vida, yo debo de estar confiado y puesta mi confianza en Dios. ¿Te sientes cansado? Dice en Isaías que los jóvenes se cansan, se fatigan, pero Dios renueva nuestras fuerzas cada día. ¿Te sientes cansado, agotado por una situación, agotado por un problema, agotado físicamente? Dios puede darte nuevas fuerzas. Dice que aunque pases por el fuego, Dios estará contigo. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Debemos de recordar lo que Dios hizo con hombres que no querían nada con Él. ¿Recuerdan un Pedro? Un hombre violento que fue transformado, renovado en su mente, y aún los entendidos decían, estos eran del vulgo, ¿cómo se pueden expresar de esa manera? Había habido una renovación en su vida y en su corazón. Habían llegado a ser transformados por el poder de Dios. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres ser alguien que honra a Dios con su vida? ¿Quieres que Dios cambie y renueve tu mente? Para que compruebes y experimentes las bondades, las cosas buenas de Dios. ¿Será que cuando Dios te hace pasar por el fuego es porque quiere verte sufrir? Es que quiere que experimentes su bondad, su misericordia, su piedad. Que a pesar de que en algunas áreas de nuestra vida aún siguen moldeadas conforme al mundo, Dios espera que un día tú y yo seamos completamente transformados y dejemos de pensar de esa manera derrotista como muchas veces pensamos y nos sentimos. Que cambiemos la forma de pensar de nuestros jóvenes. Jóvenes, es bueno casarse.
Hay bendición en eso. Debemos de experimentar lo que es el Señor en nuestras vidas. Ponte de pie. La palabra de Dios, hermano, el versículo que acabamos de leer, Romanos 12:2, como toda la Escritura, es útil para redarguir, para instruir en justicia. Es lo que hace la Escritura en nosotros, hacernos dar cuenta de quiénes somos, de en qué área de nuestra vida estamos fallando. Hoy Dios nos dice que hay áreas de nuestra vida que están moldeadas y piensan como los demás, como los no cristianos. Y que quizá, hermano, tristemente, habemos muchos aquí que nos llamamos cristianos y aún los pensamientos que tenemos, las actitudes que tenemos, no son de una mente renovada, cambiada y transformada. Que sería bueno reflexionar en esta noche. ¿A dónde quieres llegar, hermano? ¿Para qué tanto venir a los cultos martes, jueves, domingo? ¿Para qué tanto tratar de ser buena gente? De tratar de reflejar a Dios en tu familia, en tu trabajo, allá afuera. ¿Para qué, Javier? ¿Cuál es el fin? ¿Perdón? Ir creciendo como la aurora. En mi celular descargaba, le enseñaba a mi esposa una foto hoy. Y déjenme ver si la traigo por aquí. Una captura. Y es una pintura de una mujer abrazando a alguien, pero esa pintura expresa una alegría en esa mujer que está abrazando, se supone, a nuestro Señor Jesucristo. Y esa pintura tiene como título Mi primer día en el cielo. Y es una pintura que refleja cómo esta mujer, porque es una mujer la que está ahí pintada, abraza al Señor Jesús. Lo puedes sentir en esa pintura, se ve la expresión de la mujer, cómo abraza a nuestro Señor Jesucristo. Y te digo, la pintura se llama Mi primer día en el cielo. Todo el sufrimiento, todo el esfuerzo por tratar de no ser y vivir como la gente de allá afuera, tiene una recompensa. No es en vano lo que estamos haciendo. No estamos sufriendo a lo tonto, dejando que los demás pasen por encima de nosotros, porque entendemos que nuestra recompensa y nuestro galardón es grande allá en los cielos, dice la Escritura. Pero muchas veces esta mente que no es renovada no entiende que nuestra ciudadanía, dice la Escritura, no es aquí. Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántas cosas materiales nos amarran? Mira a Dios plenamente. Cuando la Escritura nos repite una y otra vez que aunque el mundo gane este mundo, de nada le sirve si pierde su alma. Que el gozo está en nuestra comunión con Dios. Y si somos honestos, los que estamos aquí, no sé qué porcentaje de nuestra mente sigue siendo mundana. Es algo que tú y yo debemos de reflexionar internamente. ¿En qué grado nuestra mente no ha sido renovada? Y lo más triste, hermano, es que no ha sido renovada porque nosotros hemos sido ese obstáculo para ser transformados plenamente.
Así que, ¿quieres ser renovado? ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos quieren cambiar esa manera de pensar que no es conforme a lo que Dios quiere? Así que si tú en esta noche, hermano, hermana, quieres ser transformada, quieres dejar de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios, es momento de orar. Cierra tus ojos, pídele a Dios, si es que no lo puedes ver, que te ayude a ver aquellas cosas en las cuales tu mente no ha sido transformada, no ha sido renovada. Por eso no has alcanzado la transformación que Dios anhela para tu vida. ¿Por qué ante situaciones complicadas nos seguimos derrumbando? Vivimos sin confianza, en duda, en incertidumbre. ¿Por qué Él nos sigue absorbiendo y no entendemos que debemos de vivir para Dios? Sigo respondiendo de manera agresiva cuando alguien me agrede o me hace enojar. Eso es un símbolo, eso es una muestra, una señal de que esa área de mi vida tengo que entregarla a Dios y renovarla. Entender que eso no es el pensamiento de Dios en mí, sino que es mi mente que no ha sido transformada. Y es cierto que esta mente le agrada amoldarse al mundo. Pero Señor, ayúdanos a ser transformados, a renovar nuestra mente, Padre. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que no es bueno lo que estamos haciendo y que por eso no hay otra transformación en nuestros hijos, en el trabajo, en nuestra esposa. Por eso los demás no pueden ver a Cristo, porque aún seguimos actuando y moviéndonos como el mundo. No te amoldes, no vivas como los demás viven, no vivas conforme a los deseos y costumbres del mundo. Vive para Dios. Y eso solamente se logra cuando tú y yo permitimos que la Escritura renueve nuestro corazón y nuestra mente. Ríndete a Dios, pídele ayuda, doblega tu ser, sé humilde delante de Dios y dile: Señor, reconozco, Señor, que hoy tú has hablado a mi vida. Necesito ser transformado, renovado en mi mente. Quiero servirte, ya no quiero seguir siendo igual. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú nos transformas y lo único que quieres es que comprobemos, que experimentemos, Señor, tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor.